Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha. Cómo se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebraste el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Vamos a orar. Padre y Señor que estás en el cielo, te queremos agradecer en esta mañana la oportunidad que nos das de reunirnos públicamente, Señor, para abrir tu palabra, Señor, y poderla estudiar. Te suplico, Señor, en esta mañana que, Padre, tú seas quien nos guíe, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien tome nuestras mentes, Señor, y nos abras el entendimiento, Señor, ilumines nuestro entendimiento a través de tu Santo Espíritu, para que podamos comprender lo que dices en tu palabra, Señor, lo que escribiste a través del profeta Isaías. Permítenos comprender, Señor, lo que en ella está escrito, y permite, Señor, que esto motive nuestras vidas, Señor, aliente nuestra fe, Señor, y nos lleve a tener una mayor devoción para ti, Señor, hacia ti, hacia tu Hijo, Señor. Que, Padre, esto sea traducido en un mayor compromiso de nuestra parte, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Permíteme ser solamente un instrumento en tus manos, Señor, y que toda la honra y la gloria sea dada a ti, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Pueden tomar su lugar. Y déjenme comentarle lo siguiente. La verdad, hermanos, es que muy curiosamente, cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de Isaías, nos empezamos a llevar una buena sorpresa, porque veíamos hace 8 días que el reino de Judá, el reino del sur, recibió una noticia inesperada, ¿no? De hecho, así lo titulamos al estudio, al sermón de la semana anterior. Y déjenme recordarle por qué. Yo le decía que el pueblo judío, no sé si va a recordar el contexto, voy a hacer un poquito de memoria. Le explicaba que cuando el pueblo judío estaba viviendo en el tiempo del profeta Isaías y se encontraba el rey Usías entre ellos vivían en una parte de la tierra prometida, donde tenían al norte como vecinos a los sirios y también al reino del norte, las 10 tribus que se separaron del trono de David, de la línea de reinado del rey David. Y entonces, conforme fue transcurriendo el tiempo, estas dos naciones hicieron la guerra al reino del sur y los amenazaron. Y usted y yo leímos el capítulo 7 de Isaías, y las amenazas eran serias. Las amenazas eran de ir sobre ellos y destruirlos totalmente. Si lo recuerda, ellos, la Biblia describe que temblaban de miedo. Y yo les hice una comparación. Les dije, es como si nos dijeran los centroamericanos y nos dijeran los americanos: vamos a ir sobre ustedes y los vamos a acabar, los vamos a arrasar, porque querían hacer alianza con otro reino que estaba al sur, era Egipto. Así es que el reino del sur era el paso, y tiene ahí sus mapas, se los mandé. Entonces venían sobre ellos con todo, y ellos pensaban hacer alianza con los asirios, que estaban al oriente de Siria. Sin embargo, cuando el rey Usías se sentía totalmente temeroso, Dios manda al profeta Isaías y le dice: no tengas miedo, no busques alianzas, ten confianza, yo te voy a librar. Y le dice literalmente: mira, esos 2 tizones de carbón humeante no te van a hacer nada. Es más,
la Virgen va a concebir un hijo. Ya se acordó, ¿no? Va a concebir un hijo. Y antes de que él coma cuajada, yo te voy a librar. Y más o menos tomando tiempo dijimos, pues eso pudo haber transcurrido entre 3 y 5 años. Y en ese tiempo, estas naciones ya no habían podido hacer nada. Incluso Dios ejecutó juicio sobre el reino del norte y los asirios sí conquistaron, oiga bien, no los sirios, los asirios sí conquistaron al reino del norte y destruyeron Samaria y se lo llevaron. Y esto fue un juicio porque ellos, diciendo ser adoradores del Dios verdadero, adoraban ídolos, el pecado de Jeroboam, tanto al norte como al sur del reino del norte. ¿Sí queda claro? Y se los llevaron. Y después nosotros observamos que incluso la Virgen concibió un hijo. ¿Cuál Virgen? María. No, porque ella está en la profecía 722 años antes de Cristo. Pero en el capítulo 8, versículo 3, observamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, me acerqué a la profetisa. ¿Quién? Isaías. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y su nombre, y el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, que es veloz es el botín, rápida es la presa. Y yo les explicaba que Isaías tiene esta peculiaridad, tiene este reto de interpretación. Las profecías tienen dos cumplimientos. Si usted la ve de un solo lado, aquí ve mis dedos, usted seguramente va a ver un solo punto. Si lo ve de lado, ve que son dos eventos distintos. Y ese es un reto de interpretación de Isaías. Así es que esto estaba sucediendo. Lo que sigue más adelante es el capítulo 9. Y en el capítulo 9, el Señor, ahora a través de Isaías, va a dar una nueva revelación. ¿A quién? Bueno, va a dar una nueva profecía. Va a dar una nueva profecía al profeta Isaías. Así es que nosotros hace 8 días veíamos una respuesta inesperada de Dios. Porque a lo mejor ellos querían que Dios más claramente les dijera, sí, te voy a liberar ahorita. No, y la respuesta de Dios no fue tan inmediata a la liberación de estas dos naciones. Fue un tiempo de aproximadamente 4 o 5 años. Y en este tiempo el pueblo judío tuvo que activar su fe, creer que Dios era fiel, creer que Dios les iba a cuidar. Pero también es un tanto una respuesta inesperada, porque la respuesta que da Dios al pueblo judío es, les voy a mandar un bebé que es especial. Mire, ponga atención en lo que dice el capítulo 9, versículo número 1. Pero no habrá más lobreguez. ¿Se acuerda? No habrá más obscuridad en las tierras del norte. Fueron las primeras conquistadas, se llevaron a las tribus del norte. Como en tiempos pasados, trató con desprecio la tierra de Zabulón y de Neftalí. Después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y recuerda que le dije que este puede ser un dato geográfico o podemos ver la fidelidad de Dios, porque hay un doble cumplimiento. Las tribus del norte jamás regresaron, pero las tribus del sur llegaron a establecerse en esas tierras al norte cerca del año 150 antes de Cristo. Es decir, una diferencia de casi 500 años, 600 años pasaron para que ahí se volviera a habitar. Y ahí se cumplió parcialmente esta profecía. ¿Cuándo se cumple más claramente y se cumple de otra forma parcial? ¿Cuándo? Cuando el Mesías se aparece. ¿Se acuerda que estudiamos hace aproximadamente 2 semanas Juan capítulo 2? ¿En dónde hizo su primer milagro Jesús? En Cana de Galilea, en esta zona. Y después observe, porque se va cumpliendo a parcialidad la profecía de los primeros 5 versículos. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. ¿Quién se presentó ahí? El Señor Jesús. Y los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Se presentó el Señor Jesús e hizo evidencias y milagros. ¿Dónde fue el territorio en donde más milagros hizo el Señor Jesús? En el norte, en Caná de Galilea. Es más, Capernaum fue su zona, su ciudad, o su bastión, su centro de operaciones. Siga conmigo, vea lo que dice más adelante. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegrarán en su presencia, como en la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Los judíos, es verdad que las tribus del norte no regresaron, pero cuando los judíos, el reino del sur, fueron llevados a Babilonia y después regresaron un puñado, pero Dios permitió que ese pueblo que volviera a crecer. ¿Por qué, hermanos? Por fidelidad a Abraham, el pacto que Dios tenía con Abraham.
Y este grupo de personas del reino del sur, ¿qué hizo? Se empezó a extender y después también habitaron el norte. Se cumple parcialmente. Ahorita vamos a ver por qué. Sígame y acompáñeme. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor como en la batalla de Madián. ¿Qué está queriendo decir con todo esto? Porque toda bota que calce al guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Es decir, le está diciendo, van a multiplicarse y no va a haber más guerra. Y la pregunta aquí es, ¿dejó de haber guerra en esa zona? ¿Los judíos han dejado de tener guerra? Pues no, se ha cumplido parcialmente la profecía. Se ha cumplido parcialmente la profecía. Se tiene que cumplir otra parte más de esta profecía, solamente parcialmente. ¿Se acuerdan lo que le dije? ¿Cuál es un reto de interpretación de Isaías? Se anuncia un evento, pero realmente ¿son qué? Son dos. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Cuando Cristo regrese. Cristo ya vino, anduvo aquí, anduvo en esa zona, pero ¿Cristo qué hizo? Murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos y ha prometido regresar. ¿Para qué ha prometido regresar? Ha prometido primeramente regresar por su iglesia, pero lo otro que ha prometido es, tiene que regresar porque Él ha hecho pactos, el Padre ha hecho pactos. ¿Con quién? Con Abraham, y ese lo tienen muy claro, ¿no? Con Abraham, pero hay otro pacto más que tiene que cumplir, versos 6 y verso 7, ahora sí acompáñenme, verso número 6 y verso número 7, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, ¿qué? Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Hay un pacto más por el cual tiene que regresar Jesús. ¿Por qué? Para cumplir el pacto de David. Otra vez, usted tiene que recordar cuándo se desarrolla esto. Está el rey Usías, descendiente de la línea de David, viéndose atemorizado, oprimido por dos grandes potencias, y diciéndoles, te vamos a raer, se va a acabar. ¿Y se podía acabar el reinado del reino del sur, los descendientes de David? No, porque Dios había prometido que siempre habría un descendiente de entre ellos, y que uno de ellos iba a reinar, ¿qué? Eternamente. Y entonces Dios da una respuesta un tanto diferente. Da una respuesta con niños. Y mire que Dios le encanta hacer eso. Dios respondió con un bebé, ¿a quién? A Abraham. Dios respondió con un bebé, ¿a quién? A los judíos en Egipto. Y ahora decide responder anunciando otro bebé. Fíjese muy bien lo que dice. Si vamos a leer este texto, estos dos versículos, tenemos que entender lo siguiente. Este texto lo que va a hacer es relatar el mensaje que el profeta Isaías dio al pueblo judío anunciando la llegada del Mesías. La llegada del Mesías. Lo que va a hacer Isaías es, en estos versículos, anunciar la llegada del Mesías. Y vamos a observarlo. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido, ¿qué? Dado. Y entonces, cuando observamos esto, lo primero que tenemos que centrar nuestra atención es que inicia con un ¿por qué? Porque un niño nos es nacido. Todo lo que ya revisamos en los primeros 5 versículos, todo lo que ya revisamos, todo lo que ya leímos, lo que ya estudiamos, tiene su punto culminante en lo siguiente. Todo esto que ya dijimos, que se ha cumplido en algunas partes parcialmente, tiene su razón de ser en lo siguiente: porque un niño nos es nacido. Esta frase, esta parte, estas dos primeras frases del verso 6 son trascendentes. Sin esto no podemos entender lo anterior. Porque un niño nos es nacido. Y después dice, un hijo nos es dado. Ahora, a lo mejor aquí alguien de ustedes podría decir, bueno, sí, pero según esto, y como ya estuvimos estudiando, leíste 8:3 de Isaías. ¿Ya nació? Bueno, es que tiene que llevar el contexto en su totalidad. ¿Por qué razón? Porque a ningún niño de nosotros o nacido de nosotros se le puede decir lo que viene más adelante en el verso 6. Se le llamará admirable consejero. No se le puede decir a un niño, por mucho que lo veamos con ternura y amor, no le puede decir usted a su bebé,
Mire que lo tenemos fresco ahí en la casa, ¿no? Dios poderoso. No le puede decir eso. No le puede decir eso. No le puede decir, ay, mi Padre eterno. No le puede decir eso. Sería absurdo, ¿está de acuerdo? Entonces aquí es donde el contexto es el que nos da la clave claramente para entender que se trata de un niño totalmente, ¿qué? Especial. Por eso es que el título de hoy es Un bebé especial. Mire que al Señor le encanta contestar con bebés. Pero en este caso el bebé todavía es más especial. Ahora, ¿por qué razón es importante mencionar esto? Bueno, este verso contiene dos causas importantes. Porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Primero, ¿por qué lo repite? Bueno, ninguna palabra sobra en la palabra de Dios. Ninguna palabra sobra en la Biblia. Entonces, ¿por qué lo hace? Tiene un propósito. La primera parte, la primera frase, porque un niño nos es nacido, apela a la humanidad de Cristo. Si usted busca, usted va a encontrar que la palabra niño es niño normal, como cualquier párvulo, incluso se traduce como cualquier infante. Es un niño normal, como usted y como yo, porque un niño nos es nacido. Pero después viene la otra parte, un hijo nos es dado. Ahora, ¿quién está hablando aquí? Está hablando el profeta Isaías por instrucción divina, porque un hijo nos es dado. Y entonces, cuando nosotros observamos porque un hijo nos es dado, está haciendo una alusión directa a que él sería hijo de Dios. Es hijo de Dios. Está anunciando el nacimiento de una persona normal, pero que es hija de Dios. Ahora, cuidado, quiero nada más que tengamos cuidado, porque de aquí algunos dicen, bueno, es que cualquiera que era rey era considerado hijo de Dios. Mire, por ejemplo, acompáñame en la lectura del siguiente, bueno, voy a leer segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Ese es solamente un ejemplo de un versículo en la Biblia donde a los reyes, ¿qué? Se les consideraba hijo de Dios. ¿Sí queda claro? Y entonces a lo mejor aquí alguien podría decir, bueno, es que el hijo de Uzías, se me hace que estaba viendo como su hijo a Ezequías. No, no puede ser así. La razón está por lo siguiente, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero. La clave de interpretar, la clave para entender que no habla de una persona normal es todo el verso 6. No puede alguien tener estas características, llamársele así, pensar que es un hombre normal. Ahora, antes de llegar a la explicación de ese punto, dice, un hijo nos ha sido dado. Ya dijimos, este infante que habría de nacer tenía dos naturalezas. ¿Cuáles? La humana y la ¿cuál? Y la divina. Totalmente. Ahora observe. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿A qué se refiere con y la soberanía reposará sobre sus hombros? Bueno, se refiere que se le ha concedido el poder para gobernar. Este niño, que tiene dos naturalezas, tanto humano como divino, le ha sido concedido el poder de gobernar. Pero hermano, entonces cuando usted empiece a escuchar esto, usted inmediatamente tendría que ponerse en la túnica de un judío del tiempo de Isaías y saber lo que ya había hablado Dios anteriormente. Primero tendría que recordar lo siguiente, tendría usted que recordar esto. Primero tendría que recordar que en Isaías capítulo 7 versículo 14 se habla de un nacimiento virginal. Y ellos dicen, bueno, sí seguramente va a tener, ya tuvo la esposa de Isaías. Bueno, sí, pero también va de la mano con esto. Y también tiene que recordar que un judío sabía perfectamente el pacto con David, que Dios había prometido a David que habría un descendiente de él que iba a gobernar por siempre, que siempre habría uno y que se gobernaría por siempre. En la expresión de Manuel de la clase de aquí abajo diría, ¿que no se iba a morir? Sí,
Si un niño, cuando le explicamos y leemos el texto, entiende claramente eso, cualquiera de nosotros lo debiese entender. David iba a tener un hijo que iba a vivir, ¿qué? Por siempre, y que iba a gobernar eternamente. Entonces un judío esto lo tenía, pero sí a la perfección. Entonces observamos que hay un cúmulo de nuevas cosas que Dios está hablando al pueblo de Israel en este momento. Y observe, algo que es importante, en un momento en el cual el pueblo no es tan fiel, es un pueblo que sí no es idólatra como el del norte. Pero usted ha leído cómo empieza Isaías. Estoy hastiado de sus sacrificios. Ustedes nada más me adoran de labios hacia afuera. Aborrezco sus sacrificios. No los tolero. Estoy fastidiado. Vea la gracia de Dios. Porque en lugar de detener su plan y rescindirlo, Dios sigue manifestando más. Sigue hablando más. Y les dice ahora, bueno, les voy a mandar a un niño que tiene naturaleza humana y tiene una naturaleza divina. Y ese niño, dice el verso 6, y la soberanía reposará, le será concedido el poder ¿de qué? De gobernar. Y hermanos, de esto está llena la Biblia. Díganme, voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el principal autor de los salmos? ¿Quién? El rey David. El rey David. ¿Sabe lo que escribió el rey David? Vamos al Salmo 2:9 y dice, le quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahí haciendo alusión a quién, hermanos, a este niño. Es que usted tiene que empezar a centrarse y decir qué tanto se había escrito del Antiguo Testamento, mucho era de los Salmos. Entonces aquí se está reforzando. Él reinará como rey de reyes, señor de señores, y regirá el reino de Dios con la autoridad de Dios. Es lo que está diciendo. Y a continuación observe, ve el verso número 6. Va a haber algo que se repite constantemente. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ¿sabe por qué? ¿Cuántas veces se repite la letra I? 7. ¿Por qué? Porque todas lo que hacen es equiparar en importancia. El niño que va a nacer, este niño que va a nacer, y la soberanía reposará sobre él. Él tendrá la capacidad de gobernar, pero así como tendrá la capacidad de gobernar, es tan importante que se le llamará su nombre. Y se le llamará su nombre. Hermanos, esto es importante, es trascendente. ¿Por qué razón? Bueno, es un bebé especial porque su naturaleza es única. Si lo quiere tener así, le hace más fácil. Es un bebé especial, el que está anunciando Isaías en el 9:6. ¿Por qué? Porque su naturaleza es única. Nadie ha nacido como él. Nadie va a poder gobernar como él. ¿Por qué? Porque su naturaleza es única. ¿Cuál fue el error de los reyes del norte? Pues ser idólatras. Y les dije hace 8 días, el problema de los reyes del norte es que había uno malo y había otro peor. Y después, cuando ya se tenía uno peor, tenía otro que era peor. Y el otro le decía, quítate que ahí te voy. Y eran peor. Y el reino del sur había experimentado reyes que eran buenos y otros un tanto buenos, otros infieles, eran cortados y venía un revulsivo, otro fiel. Pero nunca experimentaron un rey que tuviera una naturaleza divina. Nunca. Y menos que lo gobernara. No hasta ese momento. Y entonces observe lo siguiente. Un bebé especial por su naturaleza única. Es hombre y es Dios. Pero también es único por cómo es llamado. Y observe, vean lo que dice el verso número 6. En igual de importancia, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero. Y aquí, hermanos, es cuando nosotros nos vamos sorprendiendo, porque admirable consejero, mire, qué remanso para ese tiempo cuando tenían por rey a Acaz. Un rey duditativo, temeroso, no sabía qué hacer, quería buscar alianza ¿con quién? Con los asirios, no sabía qué hacer. Y entonces se le presenta Isaías, dice, ¿por qué te vas a aliar con ellos? Ellos confían
en carros, en caballos, pero nosotros tenemos confianza en el Señor. Y viene Isaías y le da consejo, y este hombre obedece, y Dios lo libera. Así es que este rey sería admirable consejero. Este rey tendría sabiduría sobrenatural para el ejercicio de sus funciones. Observe lo que dice el segundo libro de Samuel 16:23. Y el consejo que daba Agitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Agitofel, tanto con David como con Absalón. Bueno, pues nadie de estos va a alcanzar la sabiduría de este pequeño bebé, porque este es admirable consejero. Ahora, es curioso, y tenemos que hacer un recuento, una pequeña búsqueda. Le dice que es, ¿cómo? Admirable. ¿Quién se presenta más en la Biblia como admirable? Recuérdelo. Ahí le va una pista, porque no puedo esperar, hermanos. Ahí le va una pista. Tiempo de los jueces. Hay un hombre que no tiene hijo, y sale su esposa al campo, y estando en el campo se le aparece un hombre, y le dice: vas a tener un hijo. Y de repente le va y le platica a su esposa y dice: hay un hombre, un varón muy extraño, me parece que es un ángel. Y van corriendo y salen y lo buscan, y le dice: vas a tener un hijo. No lo ven y piden y regresa y se les presenta. Y cuando le dicen: ¿y tú quién eres? ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? ¿Quiénes son esos papás? Manoah, los padres de Sansón. Y estos, cuando lo ven, ¿qué hacen inmediatamente? Se postran, dicen: somos muertos. Y ofrecen ¿qué? Sacrificio. ¿No les parece curioso? Era el ángel de Jehová. ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Ahora, hermanos, aquí vuelve a aparecer, es admirable consejero. ¿A quién se está refiriendo? Bueno, primero, los judíos eran monoteístas, de cepa, de hueso colorado. No iban a permitir se adorara a alguien más. Y ni Dios iba a permitir que se le adorara a alguien más, menos a un ángel. ¿Y por qué este ángel sí permite la adoración? Es una manifestación de Dios. Y a este niño que se está anunciando en Isaías dice: pues su nombre es admirable. Cuando lo escucha un judío de ese tiempo, que conoce las escrituras, que conoce el libro de los jueces, ¿qué hace? Manoah. Bueno, si sabe muy bien el Antiguo Testamento, debería decir: Manoah. Ese es el admirable. Y después dice: es admirable consejero. Eso viene en Juez capítulo 13, 18. ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Y el segundo título es consejero, es decir, es el soberano que no necesita rodearse de consejeros para gobernar. Y miren que esto lo tenemos bien claro. ¿Ya vio todo el gabinete? ¿Lo puede hacer una persona sola? Requiere de personas a su alrededor. Bueno, este admirable consejero, este pequeño bebé, será un rey. Es un rey que no necesita el consejo de nadie. ¿Por qué no necesita el consejo de nadie? Si alguien se para de nosotros y dice: yo no necesito el consejo de nadie, pues lo primero que le podría decir: uy, pues qué soberbio, ¿no? Pues qué soberbio eres, sabrás mucho, todo lo sabrás, ¿no? Mejor no se atreva, mejor usted sí utilice consejeros, ¿no? Pero a lo mejor habrá alguien que lo haga, pues uno dirá: qué soberbio, pero de este bebé no puede ser. ¿Por qué? Porque él es omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende, todo lo ve. ¿Se acuerda de Juan capítulo 2? Después, cuando el Señor Jesús está en la Pascua y hace milagros, y dice: y no se confiaba de ellos. ¿Por qué razón? Porque conocía sus corazones. Y él también en otras ocasiones en Juan dice: y conocía que lo querían ¿qué? Apedrear. Todo lo conoce y siempre tenía una respuesta. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? ¿Cómo la va conduciendo? Pues todo lo sabe. Es un consejero admirable, es admirable consejero. Y apunta a la que, hermanos, a la omnisciencia. ¿Ya le queda más claro por qué es un bebé especial? Es un bebé especial. ¿Por qué razón? Porque tiene dos naturalezas. Es hombre y es Dios, pero también es especial por cómo es llamado. Este niño es especial. ¿Por qué? Porque es omnisciente. Este no puede ser Ezequías. ¿Está de acuerdo? No puede ser Ezequías, el hijo de Usías. Ezequías no
fue omnisciente. Mandó llamar en varias veces a Isaías para ver qué podía hacer si no leía el libro de los reyes. Y después observe, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Dice, la siguiente parte es admirable consejero, Dios poderoso. Es más, literalmente, el gobernante omnipotente y supremo, Dios fuerte, traducen otros. Dios poderoso. Otras traducciones usted las encuentra como Dios fuerte, es el gobernador, gobernante omnipotente y supremo. Y se refiere a la deidad caracterizada. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién es todopoderoso? ¿Quién lo puede hacer todo? Solo Dios. Solo Dios. Únicamente Dios. Y curiosamente, el término está acuñado para destacarlo en el campo de batalla. Ponga pausa. ¿No le parece curioso? ¿Qué estaban viviendo los judíos en ese tiempo? Estaban por ser invadidos. Y cuando les dicen, pues bueno, ¿nacerá qué? Un bebé. Y este bebé será Dios poderoso, Dios fuerte. Ahora, yo le dije que esto se cumpla. Nosotros tenemos una situación, estamos 2700 años después de Isaías. Sabemos que los asirios no invadieron. Sabemos que el pueblo fue restaurado y fue llevado a esa parte de la tierra. Pero también sabemos que los romanos, ¿qué? Llegaron y los expulsaron. Y apenas acaban de regresar hace unos, ¿cuántos años? ¿70 años? Los judíos, 60 años a su tierra. ¿Cuántos? Fue en 40 y tanto. En 48 fue. Entonces, más o menos saque la cuenta, pues. Tienen poco. Ahora, ¿ya vio lo que dice el verso número 4? Como dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga, los quitarás de ser esclavos, el báculo de los hombres. Y después dice, y la vara de su opresor como en la batalla de Madián. ¿Se acuerdan quién peleó en Madián? Dijimos hace 8 días. Gedeón. Con unos poquitos Dios los liberó. Pero esto no se ha cumplido a totalidad. ¿Por qué? Porque sabemos por la palabra de Dios que los judíos han de ser ¿qué? Vivir en opresión. Peor como en el tiempo de Hitler. Y entonces se aparecerá. ¿Quién, hermanos? Este bebé. Este bebé va a aparecer y va a destruir al gran ejército. ¿Se acuerdan? Decíamos de Madián. Porque eran una ¿qué? Multitud como de langosta. Y esto se va a volver a repetir. Esto tendrá que cumplirse a totalidad. ¿Cuándo? Cuando el anticristo cerque aquella ciudad. En el valle de ¿dónde? Del Megiddo. Y entonces se quieran oponer ¿a quién? Al bebé. Se quieran oponer a un bebé que tiene dos naturalezas distintas. Que es admirable consejero, pero que también es ¿qué? Dios fuerte. Y es tan fuerte que con la palabra de su boca va a destruirlos. Hermanos, ojalá y los judíos regresaran a estudiar al profeta Isaías. Que Dios iluminara la mente de estos judíos y se dieran cuenta que el Mesías que están esperando ya vino. Es más, viene otra vez y viene por ellos. Dios fuerte. Literalmente, gobernante omnipotente. El primero apunta a su omnisciencia, el segundo apunta ¿a qué? A su omnipotencia. Indiscutible, estos títulos reconocen la deidad de Cristo. Ahora se da cuenta por qué cuando decían, ¿tú eres el Cristo? Sabían que si era el Cristo era Dios, por todos los títulos. ¿Pero por qué? Porque ¿quién es omnisciente? ¿Quién es omnipotente? Solamente Cristo. Ahora entiende por qué cuando le tienen en juicio los escribas y fariseos al Señor, le dicen, ¿eres o no el Cristo? ¿Y qué dice? Sí lo soy. Ya blasfemó. Ya blasfemó. Ellos comprendían que el Cristo era ser igual a Dios. Lo que pasa es de que no querían reconocerlo. Es todopoderoso, indiscutible. Estos títulos reconocen la divinidad en el Mesías. Y este Mesías es heredero al trono de David. Dígame qué niño que sea nacido en una casa real es Dios, todopoderoso. No puede ser Ezequías. Dios fuerte sugiere un guerrero, un héroe divino. Hermanos, un héroe es lo que necesitan, un héroe divino es lo que necesitan los judíos. Y después viene el siguiente término, el siguiente nombre, no término, el siguiente nombre. Admirable consejero, Dios poderoso, Padre
eterno, Padre eterno, literalmente Padre de eternidad. Es tanto como poseedor de la eternidad, es eterno, en Él reside la eternidad. Ahora entiende por qué. Él es el único que es el autor y el dador de la vida eterna. Él es autor de la eternidad. El Señor Jesús es el autor de la eternidad. Él se encontraba con Dios antes de la fundación del mundo. Y esto usted lo puede ver claramente ¿en dónde? Juan capítulo 1, versículo 1. Claramente lo puede observar. Y mire, para que usted lo aprecie, vamos rapidísimamente al Evangelio de Juan. Rapidísimamente. En el principio existía el verbo apuntando a Jesús, y el verbo, Jesús estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, Jesús estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Jesús, este pequeño infante, este pequeñito de dos naturalezas, divina y humana, es omnisciente, es omnipotente, pero también es omnipresente. Está en todo tiempo, lo abarca todo, está en todo tiempo. Es Él. Ezequías o cualquier otro rey obviamente no puede cumplir esto. Cuando alguien en el tiempo de Isaías se sentaba a leer esto, decían: pues este no puede ser nuestro rey. Entonces el profeta está anunciando que viene alguien distinto, y cuando venga Él, ¿va a hacer todo esto? ¿Va a iluminar la tierra del norte? Cuando venga esto, ¿se va a liberar nuestro yugo? ¿Ya se da cuenta por qué todos los judíos anhelaban la venida del Mesías? Ya lo encontramos, Natanael, ya lo encontré. Pedro, vente. Porque Juan y yo andábamos ayer con Juan el Bautista, ¿y qué crees? Ya descubrimos quién es el Mesías. Y Pedro, por eso, ¿qué hizo? Dejó todo y fue. Hermanos, ¿cómo no emocionarse? ¿Cómo no entender esto? Los judíos lo anhelaban, sabían perfectamente quién era. Es que es Padre eterno. El Padre, Él es la fuente de la eternidad. No es que solamente estuviera, es que Él era la fuente de la eternidad. ¿Sí queda claro? Padre eterno. Ahora, es hermoso saber que el Mesías será Padre de su pueblo. ¿Para qué? Para siempre, por siempre. Sí, del pueblo judío y también de su otro pueblo. Pero déjenme ir más adelante. Después dice el verso número 6, y para concluir con el verso 6: y será llamado su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe ¿de qué? Príncipe de paz. Y ayer aquí, leyendo, me encontraba lo siguiente: príncipe de paz, aquel que por fin traerá paz a este mundo atribulado. Él es el príncipe de paz. Y la verdad, en esto le pregunté al pastor, le dije: pastor, aquí tengo una duda. Y me explicaba y me decía: sí, es que Él esencialmente es paz. Él es paz. Él es príncipe de paz porque Él en su naturaleza es paz. Está a otorgar la paz. Describe su esencia de carácter, su esencia en el gobierno como rey. Procurará por tal razón perpetuar, provocar, ¿qué, hermanos? La paz. Es un rey. Este niño es omnisciente, omnipotente, omnisciente, omnipotente. ¿Cuál más? Omnipresente. Y buscará la paz entre la gente. Es impresionante. Príncipe de paz, el gobernante que instaurará un mundo sin guerras en el reino venidero. Ahora, hermanos, ¿no hay paz? ¿Esto no se ha cumplido a totalidad? ¿O hay paz, hermanos? No. Vea cuántos. Una estadística que hace mucho tiempo escuché es que en toda la historia del mundo, si acaso se pueden encerrar 100 años donde no ha habido ningún acto de guerra. 100 años. Los pedacitos. ¿Por qué, hermanos? Pues porque siempre hay guerras. Es la naturaleza del corazón del hombre. Esto va a acabar, hermanos. ¿Cuándo? Cuando este bebé
venga a reinar. Este bebé omnisciente, omnipresente, omnipotente, venga y reine, porque su naturaleza es dar paz, establecer la paz. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, tiene que ver lo siguiente, porque este bebé sí nació, y este bebé ya vino, y fue despreciado, hermanos, fue despreciado, porque no cumplió con lo que los judíos querían, que era que todo se ejecutara en ese momento. Él venía a otra cosa. Inicialmente venía a pagar los pecados del hombre. Querían que él con toda su magnificencia estableciera su reinado. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Y hace un momento, hice una lectura, espero a la cual usted haya puesto atención. ¿Usted observó lo que leímos? Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejantes a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sea sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este niño que ya describimos, admirable consejero, Dios fuerte, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, se humilló. Se humilló para pagar por sus pecados y por los míos. Y lo que inmediatamente debiese resultar de esto es una devoción genuina de nuestra parte. ¿Cómo es posible que este bebé, que es el único especial, porque es el único que ha nacido de tal forma, haya decidido abandonar la adoración que recibía en los cielos? Venir a este mundo, que es lo que recordamos en estos tiempos, venir a este mundo, nacer en un sucio pesebre entre animales, entre suciedad de animales. ¿Cómo es posible que haya decidido meterse ahí? ¿Cómo es posible que haya decidido vivir cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada minuto, sometiéndose a la voluntad del Padre para que su vida fuese contada a favor de usted, y al final se haya subido a una cruz y morir? ¿Cómo es posible que se haya humillado? Pues lo hizo por amor. Lo hizo porque deseaba rescatarnos. Deseaba rescatar a aquellos que él ya había elegido. Ahora, debiese desprender en nosotros una adoración sublime y reconocer a este bebé como el máximo regalo que Dios nos ha otorgado. Pero ¿sabe también cómo debiese servir? Filipenses capítulo 2, en el versículo siguiente, dice 12, dice de la forma siguiente: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo les dice: yo sé, filipenses, que ustedes no son humildes, copien el ejemplo de Cristo, y al copiarlo, procuren su salvación. No es que la salvación se pierda, pero es que una devoción una admiración por quién es Jesús y lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas debiese impulsarnos a llevar una vida cada vez más santa, más agradable delante del Señor, que nuestra vida se asemeje más a la vida del varón perfecto, a la vida de Cristo Jesús. Este pequeñito que nació ahí, que se describe su carácter, es el mismo hombre que murió en una cruz y que nos enseñó la humildad y que nos enseñó a sujetarnos a Dios y serle obediente aun cuando le costara a él la muerte. Esa es la invitación. Si los judíos recibieron su libertador, bueno, el bebé, el anuncio de un bebé, nosotros ya lo hemos visto, y nuestra respuesta debe ser diferente hacia ese bebé, porque le hemos visto desarrollar toda su vida y su muerte a favor nuestro. Ahora, de aquí en adelante es más rápido. Un bebé especial por su naturaleza única, pero también por su anhelada llegada. Y quiero que usted observe lo que dice el verso número 7
y el aumento de su soberanía, dice, y de la paz no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. Y después acaba diciendo, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Quiero solamente mencionar, todo esto va a suceder y tendrá que suceder porque está empeñada la palabra de nuestro Dios. Y Él, que no es mentiroso, no va a dejar que nada de esto suceda. ¿Qué? Todo lo visto en los primeros versículos, consecuencia de que un niño nos es nacido. Y aquí podemos nosotros ver, y en retrospectiva, un judío diría, el celo del Señor hará esto. Y nosotros, el celo del Señor hará esto, confiemos. Y nosotros que estamos 2700 años después podemos decir, sí, el celo del Señor lo hizo porque envió a su Hijo. El celo del Señor sí lo ha cumplido. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo. Nació. Cristo Jesús no es un mito, no es una leyenda urbana, no es una fábula, no es un cuento, no es una alegoría, no es una metáfora, no es nada de eso, es una realidad. Cristo habitó en la tierra. Cristo, el celo del Señor lo hizo. Envió a este admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese hombre pisó esta tierra. Y eso es lo que recordamos en este mes. El celo del Señor lo hizo. Ahora, llévenlo un punto más adelante. Si lo hizo, lo que está por cumplirse de esta misma profecía, ¿qué cree que va a suceder? Lo va a hacer. El celo del Señor lo va a hacer. Y hermanos, aquí usted y yo tenemos una relación más directa. ¿Por qué? Porque los judíos tienen un pacto con Dios. Les va a dar una gran descendencia. Les va a dar una tierra que hoy no ocupan. ¿Y qué cree? Van a ocupar. Ni se meta en problemas de que si los judíos son o no son. Pues ni se meta, déjenlos en paz. Te voy a decir la razón. Porque son el pueblo de Dios. Y van a ocupar esa tierra. Le guste a quien le guste. Le pese a quien le pese. Los judíos van a ocupar ese lugar. Desde Egipto hasta Mesopotamia. ¿En dónde está Mesopotamia? Hasta Irán, Irak. Hasta el norte, hasta Turquía. Lo va a ocupar. No se puede, va a haber guerra. ¿Quién lo va a hacer? Dios fuerte. Dios héroe. ¿Se da cuenta? El celo del Señor hará esto. El celo del Señor lo hará. Los judíos no han visto la película completa y nosotros tampoco, pero ya llevamos más. Y sabemos que el celo del Señor lo hará. Ahora vean lo que está antes. El aumento de su soberanía. El aumento de su gobierno. Y la paz no tendrá fin. Oye, hermanos, ¿se imagina esto? ¿Usted ha visto todo lo que pasa con los judíos? Mire cómo no se me ocurrió. Pero le voy a mandar un video de un reportaje de una cadena de noticias alemana. Son buenos periodistas, bastante objetivos, hermanos. No se preocupen, nada tendenciosos, pero presentan la vida de los palestinos y de los judíos en Jerusalén. Y el testimonio de una mujer judía dice, yo llegué aquí con la idea de hay que reconciliarnos y buscar que todos habitemos aquí, pues es una ciudad multicultural, dicen ellos, multicultural, multireligiosa, pero conforme va pasando el tiempo me doy cuenta que mi vida corre riesgo y no me quiero ir de Jerusalén. ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Bueno, no se ha cumplido, pero el celo del Señor hará esto. Cuando el Mesías venga y establezca su reino, derrotando al ejército del anticristo como en la batalla de Madián, y establezca su reino, el aumento de su soberanía y la paz no tendrán fin. ¿Qué será para un pueblo que vive en ese lugar tener un gobierno donde esté un rey con estas características? Perfecto, sin pecado, omnisciente, omnipresente, omnipotente, que su naturaleza es ser paz, que venga y que tranquilice todas las cosas del mundo. ¿Ha visto cuántos disturbios? Pues le tengo una mala noticia. No se van a remediar. Este mundo no va a cambiar. En esencia no va a cambiar, porque el corazón del hombre no cambia, a menos que Cristo Jesús
venga a su vida haciéndole entender a una persona que necesita arrepentirse de sus pecados. No hay de otra forma, hermanos, no hay de otra forma. Cuando Él retorne, entonces sí, la gente se dará cuenta lo que es gobernar. Porque su gobierno se afianzará y habrá paz. Y después dice, y no tendrá fin sobre el trono de David. ¿Por qué dice sobre el trono de David? ¿Por qué dice sobre el trono de David? Bueno, le tengo una noticia importante. Observen lo que dice el verso número 5. El verso del 1 al 5, dijimos que tenía que regresar. Dice el verso 3, multiplicaste la nación. ¿Se acuerdan por qué les dije que estaba aquí este verso así escrito? Porque hace referencia a quién, al pacto de Dios con quién, con Abraham. Tendría que multiplicarse. Y aquí viene el otro. ¿Sobre quién? Sobre el trono de David. Va a gobernar sobre el trono de David. Tendrá que reinar sobre el trono de David. Ahora, aquí viene una cuestión importante. ¿Cuál es el trono de David? Estaba en Jerusalén, perteneciente al reino del ¿qué? Del sur. ¿Era un gobierno político o no? Entonces, ¿el gobierno de Jesús tendrá que ser político o no? Claro que sí. Pero es que está sentado allá arriba, a la diestra del Padre. ¿Ese es el trono de David? No. El trono de David era un trono terrenal. Hermano, prepárese. Le tengo una buena noticia. Cada día que pasa es un día menos para esa inauguración. ¿Se ha puesto a pensar eso? Nos falta un día menos. ¿Cuándo va a ser? No sé, pero sé que falta menos. ¿Y sabe? Ahí van a estar los judíos. Los judíos que salgan de todo ese tiempo en el que el anticristo los persiga, van a estar ahí. Cuando el anticristo sea acabado por la palabra de nuestro Señor, los que salgan, les tocará ver la instauración del reino de David. Pero junto con ellos, ¿quién es más? La iglesia. Nos tocará verlo ahí. Yo no sé si nos va a tocar servir, yo no sé si vamos a hacer del gabinete o no, ni me interesa. Pero nos va a tocar estar ahí, nos va a tocar ver. Y falta cada día menos. Y ojalá y venga ya. Porque la tierra no sabe lo que es ser gobernada. No sabe lo que es ser gobernada. Necesita un gobernante santo. Déjenme hacer una pausa y una sola reflexión. Una vez hablaba con un amigo, me decía, es que me gusta más la izquierda que la derecha, me gusta más este. Y le decía, ¿sabes cuál es el problema de todos esos? ¿Sabes cuál es el problema de la derecha, de la izquierda, de la extrema derecha, de la extrema izquierda, del centro izquierdo, centro derecha? ¿Sabes cuál es el problema? Todos tienen un factor en común. No, ¿cuál? Son diferentes, ¿no? Está el hombre. Y todo lo que toque el hombre lo echa a perder porque es pecador. Este mundo no sabe, y los judíos no han sabido lo que es ser bien gobernados porque no han tenido un rey así, humano y divino, omnisciente, omnipotente, omnipresente, príncipe de paz. No lo han tenido. Y cuando venga su gobierno su gobierno se afianzará y habrá paz y cumplirá por tanto las promesas a su siervo David. Hermanos, Dios no miente, Dios cumple su palabra. Dios lo ha hecho y lo va a hacer. Vendrá. Así es que, hermano, usted obsérvelo, véalo, porque lo va a suceder. Y reinará sobre el trono de David y sobre su reino. La característica de su reino es que será fuerte, poderoso, y gobernará y habrá paz, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y con la justicia. El celo del Señor hará esto. Ahora, hermanos, ¿eso es para los judíos? Sí, parcialmente. Tendrán que, sí, ¿por qué? Porque tendrán que ver gobernar a Cristo en su tierra. Pero lo que es sorprendente es que cuando nosotros no somos judíos, Dios decidió hacer algo distinto. Enviar a su Hijo Jesús como parte de un nuevo pacto con su pueblo judío. El pacto de la ley lo rompieron, no obedecieron, no buscaron a Dios, lo despreciaron, y entonces Dios permitió que su nación fuese destruida y fueran llevados lejos y no regresar. Desobedecieron, rompieron el pacto, y Dios, sabiendo esto, decidió hacer un pacto más
el nuevo pacto. Y en ese estamos incluidos nosotros. Ahí estamos. A nosotros nos abarca la bendición espiritual ¿de quién? Del sacrificio de Cristo. Hemos sido reconciliados. Ahora, al observar todo esto, ¿qué debiésemos aprender? ¿Saben qué debemos aprender? Es que el judío promedio tenía deseo de ver que el reinado del Mesías se estableciera. Deseaban que el reinado del Mesías se estableciera. ¿Quiere verlo rápidamente? Acompáñeme, por favor, tantito. Vamos a Juan capítulo 1. Nuevamente, mire como tengo muy fresco Juan. Fácilmente podemos llegar ahí. Juan capítulo 1. Y usted también lo debe de tener muy fresco porque lo enseñamos la semana, hace 15 días. Y quiero que observe lo siguiente. Había tal fervor porque apareciera el Mesías, que está Juan el Bautista bautizando y le mandan preguntar, ¿tú quién eres? Y le preguntan, ¿quién eres tú? Verso 19, y confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Y entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti? Y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Todos andaban deseosos de ver. Ya viene el Cristo, ya va a aparecer. Bueno, ya había esta euforia. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y dijeron, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo? Y después vemos, adelante, unos versos adelante, lo siguiente. Al día siguiente, verso 29, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Juan venía bautizando por instrucción del Señor. Cuando veas descender una paloma sobre él, él es el Cristo, y empezó a bautizar. ¿Qué sorpresa sería para Juan? Porque conocía a Jesús. Híjole, muy probablemente sus mamás eran familiares y ¡es él! A él síganle. Y lo oyen sus discípulos. Sus discípulos lo oyen. Sus discípulos lo oyen y dicen, yo no lo conocía, dice Juan, pero aquel que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él. Él es el que bautiza en el Espíritu y yo lo he visto. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí al Cordero de Dios. Y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús, dejaron a Juan. Todos andaban buscando al Cristo. Y cuando pasan un tiempo con él, Andrés va con su hermano, Pedro, ya conocimos al Cristo, vamos. Y después se le presenta a Felipe. Y cuando Felipe está un tiempo con él, se sale. Yo, hermanos, no puedo decir algo que nuestro, me lo quiero imaginar. Salió corriendo. Voy por Natanael, no iba corriendo. Natanael Bartolomé. Encontré al Cristo. ¿Y de dónde es? De Nazaret. Oh, qué cosa buena pasa. Ven y ve, vamos a verlo. Ahí viene un israelita de verdad, le dice Jesús. ¿Tú cuándo me viste? ¿Cuándo me viste? ¿Cómo sabes? Y le hace una confesión el Señor y este hombre cree. Todos andaban tras busca del Cristo. Hermano, ¿sabe? Algo que podemos hacer. Ya entendimos quién es el Señor. Hemos entendido qué ha hecho por nosotros. ¿Sabe qué es lo mínimo que podríamos hacer? Imitar el ejemplo de los judíos, que andaban buscando al Cristo y con presteza. ¿Sabe qué hacían? Dejaban todo y lo seguían. Dejaban todo por obedecerle. Porque este hombre, este pequeño bebé, que es humano y que es divino, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente y que nos ha reconciliado a nosotros con el Padre, merece nuestra total devoción. Merece nuestra total devoción, merece nuestra total entrega, como la que llevaron a cabo los apóstoles del tiempo que lo conocieron, cuando pisó en la tierra. ¿Sabe? Hay una parte, unos versículos más que quiero leer. Lucas 9. Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Porque el contraste se encuentra en estos versos. Estos hombres que lo dejaron todo por seguir a este Cristo.
Sabían que era el anunciado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Valía la pena dejar todo con tal de seguirle, pero había otros judíos que no eran iguales. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús les dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Pues vemos diferentes tipos de judíos. Unos que saben quién es el Cristo, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Saben lo que se ha anunciado del Mesías y estaban dispuestos a dejarlo todo con tal de seguirle. Bueno, nosotros espero que no seamos como estos judíos que hoy sabemos nosotros quién es Cristo. Sabemos perfectamente quién es Cristo y sabemos que el celo del Señor cumplió todo esto. Y que entonces, les dije hace 8 días, una belleza de Isaías es: si las profecías se han cumplido literales, las que están por venir se cumplirán como literales. Que sabiendo esto, no nos encontremos como los judíos de Lucas capítulo 9, 47 al 52, que negocian el seguir al Señor, que ponen de pretexto otras cosas antes de rendirse en totalidad a su Señor. Bien me parece y bien creo que este pequeño bebé que recordamos todos los diciembres, ya no importa si es la fecha o no, pero que lo recordamos todos los diciembres, bien le vale la pena entregar el todo. Recuerde lo siguiente: los discípulos entregaron su propia vida. Usted no puede pensar, ni yo puedo pensar, en que voy a ser capaz de entregar, aun si fuese necesario, mi vida, si no empiezo a hacerlo con actos diarios. No lo puedo hacer. Que la comprensión de quién es el Mesías, que la comprensión de quién es este bebé, que la comprensión de lo que profetizó Isaías por parte del Señor hace 2750 años, cambie de tal manera nuestra mente que nos lleve a tener una devoción total, dispuestos a sacrificar cualquier cosa. ¿Qué cosas puedes sacrificar? Tiempo, dinero, desarrollo, descanso y todo lo que usted quiere y ponga, porque este bebé lo merece. Este bebé es digno, no lo merece, este bebé es digno de eso y más. Que cada uno de los minutos de nuestra vida, que cada día, que cada semana, que cada mes, que cada año que nos reste por vivir, lo vivamos enfocados en adorar a este pequeño que fue anunciado por el profeta Isaías. Vamos a orar. Padre y Señor que estés en el cielo, te damos gracias porque es hermoso ver cómo tú eres verdad. Eres Dios y no hombre. Eres Dios y no dejas caer una sola de tus palabras. Trajiste paz y certidumbre al corazón de un pueblo oprimido, un pueblo judío que estaba acorralado al recibir esta profecía de parte de Isaías. Les libraste de los sirios y del reino del norte. Tú actuaste y les liberaste. Pero después, Señor, también les diste esperanza de saber que llegaría un día en que el hijo de David, el descendiente de David, llegará a establecer un reino donde les llevará, Señor, a tener una vida plena, una vida total, Señor, de total confianza, Señor, bajo el cuidado de tu Hijo. Y a nosotros, Señor, nos has integrado, Señor, nos has considerado como parte de un pueblo nuevo, una iglesia, Señor, en donde somos reconciliados contigo, Padre, a través del sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por tanto amor. Ayúdanos a corresponder, Señor, en la medida, Señor, que hemos comprendido y hemos entendido quién es tu Hijo Jesús.
Gracias, Padre, por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos.